El amanecer se extendía sobre los tejados dorados de Susa como una alfombra encendida. Las columnas del palacio se alzaban con firmeza, reflejando la luz del sol como si quisieran tocar el cielo. El murmullo del viento atravesaba los jardines imperiales, cargado con el aroma de especias traídas de tierras lejanas. Trompetas resonaban desde las torres, anunciando el inicio de un nuevo día bajo el reinado de un solo hombre, Asuero. Desde las llanuras de la India hasta los valles de Etiopía, su nombre despertaba respeto, temor y sumisión. 127 provincias estaban sujetas a su voluntad, cada una con sus costumbres, lenguas y dioses, pero todas bajo un mismo cetro. Dentro del palacio, los sirvientes se desplazaban en silencio, como piezas de una maquinaria exacta. El mármol del suelo parecía recién pulido. Cada rincón hablaba de poder, cada detalle contaba una historia de conquistas y dominio. Y aunque la música de la corte llenaba los salones, un silencio más profundo se ocultaba tras los muros. Un imperio que brillaba por fuera, pero donde las decisiones nacían en las sombras. Asuero no era un rey cualquiera. Le gustaba que todos supieran cuánto poder tenía. No hablaba de sus logros, los mostraba. Por eso organizaba banquetes que duraban semanas, donde el vino era abundante y las mesas estaban llenas de manjares de todas partes del mundo. Su ropa brillaba más que el oro. Cada paso que daba era seguido por sirvientes, soldados y consejeros, todos atentos a sus deseos. No soportaba la contradicción. Si alguien lo contrariaba, su rostro cambiaba de inmediato, como si una tormenta se formara en su interior. En los pasillos del palacio nadie se atrevía a levantar la voz más que él. Incluso su risa era una orden. Todo debía girar a su alrededor. Mandó decorar cada sala con los símbolos de sus victorias, como si el tiempo mismo debiera recordarle lo grandioso que era. Para Asuero no bastaba con gobernar. Quería ser admirado, temido y aplaudido. Cada día buscaba una forma nueva de demostrar que no había otro igual. Pero esa necesidad constante de reconocimiento escondía algo que ni él mismo quería admitir, un vacío que ni todos los aplausos podían preencher. En uno de los días más festivos, cuando el vino corría libremente y los príncipes se divertían en los jardines del palacio, el rey Asuero tuvo una idea. Quería mostrar a todos no solo su riqueza, sino también la belleza de su esposa. Mandó llamar a la reina Vashti, ordenándole que se presentara ante los invitados vestida con sus ropas reales. Los sirvientes se apresuraron a transmitir la orden, pero la respuesta de Vashti fue inesperada. Se negó. La noticia sorprendió al rey. ¿Cómo podía la reina desobedecer una orden directa del monarca? Era impensable. Los consejeros murmuraron entre ellos, preocupados por lo que esto podría significar para la autoridad del soberano. Asuero, herido en su orgullo, pidió consejo. Si la reina actúa así, dijeron, otras mujeres podrían seguir su ejemplo. Enfurecido, el rey decidió castigarla. Vashti fue destituida de su cargo. Su lugar sería cedido a otra mujer, alguien considerada más digna, más obediente. Sin saberlo, este gesto abriría el camino para que comenzara una nueva historia. Una historia que cambiaría el destino de todo un pueblo. La decisión fue rápida, pero sus efectos perduraron. Vashti ya no recorría los pasillos del palacio. Su perfume desapareció de los jardines. Las doncellas evitaron mencionar su nombre. El decreto del rey se había cumplido. La reina no volvería a presentarse ante él. En el exterior, todo parecía en orden. La corte seguía funcionando. Los banquetes continuaban y las órdenes se acataban. Pero en el interior de Asuero algo se había roto. Aunque no lo admitiera, su mirada buscaba involuntariamente una figura que ya no estaba allí. Las noches se hicieron más largas. La risa ya no le sonaba igual. Era el hombre más poderoso del mundo conocido y, sin embargo, no encontraba la paz. La presencia que había llenado los salones con gracia y firmeza era ahora solo un recuerdo. Los consejeros notaron el cambio. El rey parecía distante, distraído, menos entusiasta de los lujos que antes tanto había exaltado. Para evitar el silencio que le agobiaba, empezó a convocar músicos, juegos, discusiones sobre la guerra, pero ni el sonido de las flautas ni las voces de los generales lograban acallar la ausencia que lo consumía. «Mi señor, necesitáis una nueva reina»,
sugirió uno de los consejeros, que todas las provincias envíen jóvenes doncellas a palacio, y entre ellas elegiréis a la que ocupe el lugar dejado por Basti. El rey asintió, pero en el fondo sabía que ninguna elección borraría lo que él mismo había perdido. Los sabios del reino, observando el abatimiento del soberano, propusieron una solución que uniera estrategia e apariencia: organizar una búsqueda en todo el imperio para encontrar una nueva esposa digna del trono. La propuesta fue bien recibida. Rápidamente, escribas y mensajeros fueron convocados. Un nuevo decreto fue redactado. Se ordenaba que cada rincón del vasto territorio enviara a sus jóvenes más bellas al palacio real de Susa. No importaba su origen, solo debían ser vírgenes, de rostro atractivo y sin defeitos. Elas serían preparadas durante meses, com cuidados especiais, antes de serem apresentadas ao monarca. La proclama foi leída em plazas, murmurada em calles e debatida em hogares. Algumas famílias viam nisso uma oportunidade, outras, um sacrifício. Muitas garotas choraram ao saber que seriam levadas para longe. Outras sonhavam com a possibilidade de se tornar rainha. Mientras isso, os oficiais reais percorriam aldeias e cidades, anotando nomes, avaliando rostos, coletando recomendações. Cada jovem escolhida era acompanhada por guardas e levada ao harém real, onde receberia instruções, trajes finos e tratamentos de beleza. O palácio logo se encheu de vozes femininas, perfumes exóticos e olhares esperançosos. Pero en medio de todas ellas, una estaba destinada a cambiar la historia, aunque nadie, ni ella misma, lo sospechaba aún. En una tranquila calle de Susa, lejos de los lujosos pasillos del imperio, vivía una muchacha de semblante sereno y ojos profundos. Se llamaba Adasa. Había perdido a sus padres cuando era apenas una niña, y desde entonces había sido criada por su primo, un hombre llamado Mardoqueo, quien, a pesar de su vida humilde, le enseñó valores firmes y respeto por sus raíces. Adasa no destacaba por su belleza, aunque era guapa. Lo que más llamaba la atención de ella era su forma de tratar a los demás, siempre amable, siempre escuchando. Ayudaba a los vecinos, cuidaba de los niños y mantenía vivo el recuerdo de su familia con oraciones silenciosas. Mientras muchas jóvenes ansiaban ser llevadas a palacio, ella sentía miedo. No ansiaba vestidos ni oro. Su mundo era sencillo: el sonido de los pájaros al amanecer, el olor del pan al hornearse, los consejos de Mardoqueo a la luz de una lámpara. Un día llamaron con fuerza a la puerta de su casa. 2 soldados del rey, acompañados de un escriba, pronunciaron su nombre. Había sido elegida. Mardoqueo la abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Calla tu origen, no digas quién eres. Ya llegará el momento». Sin darse cuenta de lo que esto significaba, Adasa se marchó. Aquella mañana dejó atrás su identidad, sin imaginar que el mundo pronto la conocería por otro nombre: Esther. Desde que Adasa era una niña, Mordecai ocupó el lugar que la vida le había quitado. No era su padre, pero la cuidaba como si lo fuera. La guiaba con firmeza, pero nunca con dureza. Le enseñó a leer, a rezar en silencio, a ser fiel incluso cuando nadie miraba. No vivían en el lujo, pero tampoco carecían de lo esencial. Partían el pan con gratitud, y cada día era una oportunidad para fortalecer su carácter. Mardoqueo solía decir: «Lo que importa no es de dónde vienes, sino a quién sirves cuando nadie te aplaude». Adasa, por su parte, confiaba plenamente en él. Siempre escuchaba sus consejos, aunque no los entendiera del todo. Él la protegía del mundo, pero también la preparaba para enfrentarse a él. La víspera de su partida, se sentaron uno al lado del otro. El silencio entre ellos hablaba más alto que las palabras. Mardoqueo la miró con ojos mareados, pero con voz firme. «Tu vida puede cambiar, pero no dejes que cambien tu esencia». Ella asintió. Aquella noche, él le dio algo pequeño, casi imperceptible, una tira de tela cosida por su madre antes de partir. «Llévatela contigo. Estés donde estés, recuerda quién eres». A partir de ese momento, no fueron solo primo y prima. Eran testigos de un mismo propósito, un propósito que aún estaba por revelarse. Cuando Adasa cruzó las puertas del palacio, una parte de su mundo quedó atrás. Fue llevada junto a otras jóvenes a un recinto apartado,
donde comenzarían los preparativos para presentarse ante el soberano. El ambiente era extraño, lujo en exceso, olhares desconfiados, regras sem explicações. Ali, um funcionário del rei anotava os nomes de cada doncella. Ao ouvir Hadassah, franziu a testa. «Ese nombre no conviene aqui», dijo com desdém. «A partir de agora te llamarás Esther». Ela não respondeu. Apenas assentiu em silêncio. Não compreendia o motivo da troca, mas algo dentro dela sabia. Aceitar aquele nome era parte de um caminho que ainda não conseguia enxergar. Esther, um som diferente, uma identidade nova, algo que não carregava suas memórias, nem suas dores, mas também algo que poderia protegê-la em meio a tantos olhos que nada sabiam sobre sua origem. Em Nelarém, todas la conheciam por esse novo título. Apenas Mardoqueu, à distância, ainda a chamava pelo nome antigo em suas orações. A mudança não estava apenas nas palavras, mas também no olhar. Hadassah havia sido levada ao palácio com o coração inquieto. Agora, como Esther, aprendia a caminhar entre sombras e dourados, com passos firmes, mesmo sem saber para onde aquilo a levaria. E aunque nadie lo sabía aún, ese nombre marcaría la historia para siempre. Los primeros días dentro del recinto real fueron desconcertantes para Esther. Nada era familiar. Las paredes estaban cubiertas de tapices lujosos, los corredores olían a incienso y cada rincón era vigiado por ojos atentos. Junto a decenas de jóvenes, era guiada por serventes que falaban pouco e exigían muito. Las rutinas eran estrictas: baños aromáticos, tratamientos con aceites, lecciones de comportamiento, ensayos de etiqueta. El cuerpo era preparado con esmero, pero o corazón se perdía entre tantos rituais. Muchas doncellas competían entre sí. Algunas buscaban ser vistas, outras tentavam dissimular o medo com sorrisos forçados. Esther, em silêncio, observava. Não buscava destaque, cumplia cada tarefa com humildade. Hablaba solo cuando era necesario y trataba a todos con respeto, incluso a quienes la miraban con desprecio. El guardián del harén, Hegai, notó su actitud distinta. Aunque no comprendía de dónde venía aquella calma, comenzó a favorecerla. Le asignó las mejores habitaciones, eligió vestidos finos para ella y designó a criadas confiables para atenderla. Pero para Esther, nada de esto importaba tanto como preservar quién era por dentro. Entre perfumes y piedras preciosas, mantuvo los pies en la tierra, recordando las palabras de Mardoqueo como un ancla. No te pierdas en el resplandor, recuerda lo que llevas en tu silencio. Entre todas las chicas reunidas en el complejo reservado a las futuras candidatas, una presencia empezó a destacar sin necesidad de alardes. Esther no era la más exuberante ni la más adornada, pero había algo en su forma de andar y de hablar que no pasaba desapercibido. Hegai, el guardián del harén, había visto pasar a muchas por aquellos muros. Algunas intentaban agradar, otras fingían obediencia, pero Esther era diferente. Ella no fingía, simplemente era, y eso le llamaba la atención. Durante los preparativos diarios, la observaba en silencio. Mientras otras exigían más joyas, vestidos o fragancias importadas, Esther aceptaba agradecida lo que le ofrecían. Su humildad contrastaba con la vanidad que flotaba en el ambiente. Intrigado, Hegai empezó a tratarla con deferencia. Le asignó un tutor especial, eligió cosméticos refinados y ordenó a sus criadas que la cuidaran con esmero. No lo hacía por favoritismo irracional, sino porque sentía que esta joven tenía algo de lo que otros carecían: integridad. Esther nunca pidió privilegios, tampoco se sorprendió por la atención que recibía. Simplemente siguió siendo ella misma, sin máscaras ni ambiciones desmedidas. Y eso era exactamente lo que la hacía ser recordada. A los ojos de Hegai, ella ya no era una de tantas. Era diferente. Y sin saberlo, ya empezaba a influir en los destinos dentro de un imperio donde todo parecía inamovible. El día señalado llegó sin previo aviso. Una criada despertó a Esther al amanecer, susurrándole que esa misma tarde sería presentada ante el monarca. No hubo tiempo para dudas ni preguntas. Fue bañada, vestida y perfumada según el protocolo, pero en su interior reinaba el silencio. Mientras era conducida por los largos pasillos de mármol,
Su mente recordaba las palabras de Mardoqueo y los rostros de su gente. No llevaba joyas llamativas ni ropajes exagerados. Decidió presentarse con sencillez, confiando en lo que no podía ser visto. Al entrar en la sala del trono, el ambiente se volvió denso. Los asistentes detuvieron sus movimientos. El rey, rodeado de riqueza y poder, alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante todo pareció detenerse. No fue su belleza lo que lo impactó, sino la paz que emanaba de su presencia. Esther no bajó la cabeza, pero tampoco desafió. Apenas se mantuvo firme, con una serenidad inesperada. Asuero, acostumbrado a apariencias fabricadas, sintió algo diferente en aquella mujer. No hizo preguntas, no exigió explicaciones, solo pronunció una frase: ella será la reina. A partir de ese momento, sin fanfarrias ni discursos, una corona cambió de manos. Pero lo que nadie imaginaba era que ese gesto sería el comienzo de una historia que transformaría el destino de una nación entera. No hubo anuncio previo ni ceremonia planificada. Tras aquel encuentro silencioso, el rey tomó una decisión que desconcertó a todos. Esther, la joven reservada que había llegado sin alardes, fue declarada reina en medio del asombro general. En los corredores, los rumores se esparcieron como fuego en campo seco. Algunos nobles murmuraban con incredulidad. Ella, una desconocida, decían. Otras doncellas que aún esperaban su turno se quedaron paralizadas, con una mezcla de sorpresa y amargura. Sin embargo, Asuero no consultó a nadie. Ordenó que se preparase un banquete especial y mandó colocar sobre la cabeza de Esther la diadema real, símbolo de autoridade e pertença. Ela não sorriu. Tampouco chorou. Apenas respirou fundo, tentando compreender o peso daquele gesto. Já não era a Hadasa, nem apenas uma entre muitas. Agora se tornava a mulher mais visível de todo o império. Os trajes reais lhe foram entregues. As servas a reverenciavam. Os oficiais baixavam a cabeça diante dela. Mas por dentro, Esther seguia em silêncio. Su coração no se inchó de orgulho, sino de responsabilidad. La corte celebraba, mas poucos conocían su verdadera origen. Y eso, más que un secreto, era su escudo, porque detrás del título y del esplendor, ella sabía que su historia aún no había comenzado. A lo lejos, Mardoqueo observaba desde la entrada del palacio, convencido de que aquello no era casualidad, sino parte de algo mucho mayor. Después de la coronación de Esther, la vida en Susa pareció retomar su ritmo habitual. La gente hablaba de la nueva reina. Los comerciantes llenaban las calles y los soldados custodiaban las entradas como de costumbre. Entre ellos, Mardoqueo había sido designado para vigilar una de las puertas del recinto real. Era un lugar de tránsito, pero también de confidencias. Allí, entre sombras y columnas, se oían conversaciones que no estaban destinadas a oídos atentos. Una tarde, mientras revisaba los accesos, Mardoqueo escuchó algo extraño. Dos hombres, oficiales del rey, hablaban en voz baja creyéndose a salvo da escuta de terceiros. «Es hora de actuar», dijo uno. «El soberano se ha vuelto débil. No podemos esperar más», respondeu o outro. «Ele não suspeita de nada». Alarmado, Mardoqueu se afastou discretamente e, sem perder tempo, enviou um recado secreto à rainha. A mensagem foi entregue com urgência. Esther, ao receber o aviso, agiu com cautela. Informou o rei por meio de seus conselheiros de confiança. A investigação foi rápida. Os conspiradores foram identificados, capturados e julgados. O intento de golpe foi neutralizado antes de que saliera a la luz. El informe fue registrado en los archivos del reino, pero ningún reconocimiento fue concedido a Mardoqueo en aquel momento. A sus ojos, había feito apenas o que era correcto. Sin embargo, ese acto silencioso quedaría guardado, hasta el día en que cambiaría toda la historia. Después de la coronación de Esther, la vida en Susa pareció retomar su ritmo habitual. La gente hablaba de la nueva reina. Los comerciantes llenaban las calles y los soldados custodiaban las entradas como de costumbre. Entre ellos, Mardoqueo había sido designado para vigilar una de las puertas del recinto real. Era un lugar de tránsito, pero también de confidencias. Allí, entre sombras y columnas, se oían conversaciones que no estaban destinadas a oídos atentos. Una tarde, mientras revisaba los accesos, Mardoqueo escuchó algo extraño.
2 hombres, oficiales del rei, hablaban en voz baja, creyéndose a salvo da escuta de terceiros. «Es hora de actuar», dijo uno. «El soberano se ha vuelto débil. Não podemos esperar mais», respondeu o outro. «Ele não suspeita de nada». Alarmado, Mardoqueu se afastou discretamente e, sem perder tempo, enviou um recado secreto à rainha. A mensagem foi entregue com urgência. Esther, ao receber o aviso, agiu com cautela. Informou o rei por meio de seus conselheiros de confiança. A investigação foi rápida. Os conspiradores foram identificados, capturados e julgados. El intento de golpe foi neutralizado antes de que saliera a la luz. El informe fue registrado en los archivos del reino, pero ningún reconocimiento fue concedido a Mardoqueo naquele momento. A sus ojos, había feito apenas o que era correcto. Sin embargo, ese acto silencioso quedaría guardado hasta el día en que cambiaría toda la historia. Con el nuevo cargo, Amán no tardó en detectar lo que consideraba una amenaza. Un grupo disperso entre las provincias, con costumbres distintas y leyes que no seguían las normas del reino. Para él no era una cuestión de respeto cultural, sino un obstáculo a eliminar. Un día se presentó ante el rey con voz firme y tono estratégico. «Majestad, hay un pueblo esparcido por tu territorio. Se comportan de forma diferente, no respetan tus mandatos. Su presencia debilita la unidad del imperio». Asuero escuchó en silencio. Amán continuó: «Si lo apruebas, propongo que se emita una orden para erradicar esa amenaza. Además, aportaría una gran suma de plata al tesoro real para compensar los costos». El rey, confiando plenamente en su consejero, retiró su anillo y lo entregó a Amán como señal de aprobación, sin preguntas, sin debate. Así se selló el permiso para una masacre. Amán redactó el comunicado con precisión, copistas transcribieron el texto y mensajeros montados partieron hacia todas las regiones del reino. En cada ciudad, aldeia y povoado, o anuncio foi proclamado con solemnidade. En un día señalado, todos los judíos, niños, ancianos, mujeres y hombres, serían eliminados. El miedo se expandió como una nube densa. Algunos no entendían el porqué. Otros apenas choraban en silencio. Sin saberlo, Amán acababa de firmar no solo un edicto, sino el inicio de su propia caída. Con el nuevo cargo, Amán no tardó en detectar lo que consideraba una amenaza: un grupo disperso entre las provincias, con costumbres distintas y leyes que no seguían las normas del reino. Para él, no era una cuestión de respeto cultural, sino un obstáculo a eliminar. Un día, se presentó ante el rey con voz firme y tono estratégico: «Majestad, hay un pueblo esparcido por tu territorio. Se comportan de forma diferente, no respetan tus mandatos. Su presencia debilita la unidad del imperio». Asuero escuchó en silencio. Amán continuó: «Si lo apruebas, propongo que se emita una orden para erradicar esa amenaza. Además, aportaría una gran suma de plata al tesoro real para compensar los costos». El rey, confiando plenamente en su consejero, retiró su anillo y lo entregó a Amán como señal de aprobación, sin preguntas, sin debate. Así se selló el permiso para una masacre. Amán redactó el comunicado con precisión. Copistas transcribieron el texto y mensajeros montados partieron hacia todas las regiones del reino. En cada ciudad, aldeia y povoado, o anuncio foi proclamado con solemnidade. En un día señalado, todos los judíos, niños, ancianos, mujeres y hombres, serían eliminados. El miedo se expandió como una nube densa. Algunos no entendían el porqué, otros apenas choraban en silencio. Sin saberlo, Amán acababa de firmar no solo un edicto, sino el inicio de su propia caída. En los corredores adornados con cortinas de lino y vasos de oro, la noticia llegó al corazón de Esther como una flecha. Un mensaje urgente de Mardoqueo le había sido entregado por uno de sus criados. El pueblo al que ella pertenecía estaba condenado. La joven reina, envuelta en sedas reales, sintió que el peso de aquella revelación la dejaba con las manos vacías. El decreto era claro, y también lo era la expectativa de Mardoqueo, que ella intercediera ante el rey. Pero nada era tan sencillo. Las leyes de Persia eran severas. Nadie podía comparecer ante el monarca sin invitación previa.
Entrar sin ser convocado era arriesgar la vida. Habían pasado 30 días desde que el rey había requerido su presencia. ¿Y si no extendía su cetro al verla? ¿Y si interpretaba su presencia como una ofensa? Esther cerró los ojos un momento. Recordó de dónde venía. Pensó en su familia, en los días de sencillez, en el rostro de Mardoqueo. Pero aún así, el miedo era real. El riesgo era mortal. Envió un mensaje de vuelta. No puedo hacerlo. Si entro, podría morir. Ella aún no ha pedido verme. Sus criadas la miraron en silencio. Ninguna se atrevía a decir una palabra. En su interior, Esther sabía que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida, pero aún no era el momento de actuar. El conflicto interno seguía paralizándola. El mensajero regresó con la respuesta de Esther. Mardoqueo la leyó en silencio, bajo la sombra de una columna cercana a la puerta del palacio. Al terminar, cerró los ojos con firmeza. No había tiempo para titubeos. Pidió papel y tinta. Su mano no tembló al escribir. Cada palabra era precisa, directa, como una flecha lanzada al corazón de la duda. No creas que por estar en el palacio estarás a salvo. Si guardas silencio ahora, ayuda y liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre podrían perecer. Y quién sabe si para este momento no fuiste elevada a esta posición. El mensaje fue entregado a uno de los sirvientes de confianza. Cruzó el patio, subió las escaleras y lo puso en manos de una de las doncellas de la reina. Ella no lo abrió de inmediato. Lo sostuvo entre sus dedos por unos segundos, sintiendo su peso. Cuando lo leyó, algo en su rostro cambió. No hubo lágrimas, tampoco palabras. Solo una respiración profunda y un largo silencio. Mardoqueo, do outro lado dos muros, no sabía o qué la faría, pero en su interior tenía la certeza de que las palabras escritas no eran suyas, sino inspiración de algo mucho mayor. Las palabras de Mardoqueo resonaban en su mente como un eco que no se desvanecía. Esther se sentó frente a la ventana de su cámara, observando los jardines en silencio. La brisa movía las cortinas suavemente, pero dentro de ella todo estaba agitado. Entendía que su posición no era casual. No había llegado allí solo por gracia del rey. Había algo más, algo que no podía ignorar. Respiró hondo, se levantó con decisión y llamó a una de sus sirvientas. «Envía un mensaje a Mardoqueo», dijo con voz firme. «Pídele que reúna a todos los judíos de Susa, que no coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. Yo y mis doncellas haremos lo mismo». La joven asintió, sin hacer preguntas, y salió apresurada. Esther permaneció de pie con las manos entrelazadas. Sabía lo que implicaba esa decisión. No era un gesto simbólico, era una entrega total. Después de los 3 días, susurró para sí, entraré a ver al rey, aunque no haya sido llamada. Y si tengo que morir, entonces moriré. Sus ojos ya no mostraban temor, sino convicción. Por primera vez desde que fue coronada, sentía que ese trono no era un premio, sino una responsabilidad. El tiempo de esconderse había terminado. Ahora era el momento de actuar. Extraordinario estaba por suceder. En sus aposentos, Esther se cubría con su atuendo real. No era un vestido para impresionar, sino una armadura de dignidad. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro reflejaba determinación. Las paredes del palacio, que tantas veces habían sido testigos de celebraciones y decretos, ahora observaban un acto de riesgo. Nadie había sido llamado. Nadie esperaba que ella cruzara esas puertas. Sin embargo, Esther sabía que ese era el momento. Acompañada de 2 doncellas, descendió las escaleras sin decir palabra. Cada paso resonaba como un eco de valentía. Al llegar a la gran entrada del salón real, las guardias se miraron, desconcertados. Nadie se atrevía a detenerla. Las puertas se abrieron lentamente. La luz del mediodía iluminó la sala. Asuero, en su trono, giró la cabeza al notar el movimiento. El murmullo cesó. El tiempo pareció suspenderse. Esther avanzó con serenidad, con la mirada al frente. El rey la observó por unos segundos eternos. Luego alzó su mano y extendió el cetro de oro. Esther se acercó y lo tocó con suavidad. No había gritado, no había llorado, pero con ese gesto había vencido el temor, y todo el destino de un pueblo comenzaba a cambiar.
El cetro dorado descansaba en la mano extendida del monarca. Fue su forma de decir sin palabras: «Puedes acercarte». Esther, al verlo, sintió que el peso de su temor se disolvía. Caminó con elegancia hasta el trono y, con delicadeza, tocó la punta del cetro. Nadie se atrevió a respirar. Asuero la miraba con ojos distintos. Había visto muchas mujeres adornadas con joyas, pero ninguna llevaba el temple que esa joven irradiaba en ese instante. No era sumisión lo que veía, sino firmeza envuelta en respeto. «¿Qué deseas, mi reina?», preguntó con voz firme, pero curiosa. «Pide lo que quieras, hasta la mitad del reino, y te será concedido». Esther inclinó levemente la cabeza, mantendo a calma mesmo diante da atención. «Si me es permitido, quisiera que tú y Amán asistieran esta noche a un banquete que he preparado para ambos». El rey no necesitó pensarlo. Sonrió y aceptó la invitación al instante. La cortesía de Esther lo había intrigado. No exigía, no rogaba. Solo pedía con nobleza. Cuando ella se retiró, el murmullo entre los asistentes volvió, pero con otra tonalidad. Algo había cambiado. Aquella aparición inesperada no había terminado en castigo, sino en honra. Y aunque ninguno lo supiera, el destino acababa de tomar un nuevo rumbo. Al caer la tarde, el palacio fue transformado. El comedor escogido por Esther fue adornado con telas suaves, lámparas colgantes y mesas preparadas con los manjares más refinados del reino. No era una cena común. Cada detalle hablaba de intención. El rey llegó primero, escoltado por sus guardias personales. Luego, Amán apareció, erguido, seguro de su prestigio. Ser invitado por la reina a una cena privada era, para él, la confirmación de su poder. Esther los recibió con cordialidad. Su rostro sereno, su voz precisa, no dejaba ver el torbellino que cargaba en el alma. Los hizo sentar y ordenó servir el vino. Durante la comida, el ambiente fue ligero. Se hablaron de asuntos cotidianos, se intercambiaron palabras amables. El rey, complacido, observaba a Esther con admiración. Tras el tercer brindis, Asuero la miró con atención. «Reina mía, ¿cuál es tu petición? Sea lo que sea, te será dado». Esther sostuvo su mirada y respondió con calma: «Si me miras con agrado, ven mañana tú y Amán a otro banquete que les ofreceré. Allí abriré mi corazón». Asuero aceptó. Amán sonrió, convencido de que ese gesto era muestra de favoritismo. Pero Esther sabía que el momento justo aún no había llegado. La paciencia también es parte de la estrategia. Al regresar del banquete, Amán no contenía su euforia. Había cenado con la reina y el rey, solo él. A sus ojos, eso confirmaba que estaba por encima de todos. Caminaba altivo, con el pecho erguido y la sonrisa marcada, pero ese júbilo se desvaneció en un instante. Al pasar por la entrada del palacio, sus ojos volvieron a encontrar a Mardoqueo. Allí estaba firme, sin inclinar la cabeza, sin demostrar temor. Esa simple actitud era, para Amán, una provocación intolerable. Su rostro se endureció. Lo que debía ser una noche de gloria se convirtió en un recordatorio de su frustración. Al llegar a casa, ardiendo de rabia, reunió a sus amigos y a Ceres, su esposa. Les narró lo ocurrido, exaltando su posición, pero dejando claro su odio hacia aquel judío. «Todo esto no me vale nada mientras ese hombre continúe allí», dijo con los ojos encendidos. Ceres fue directa. «Manda construir una horca de más de 20 codos. Al amanecer, pide al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Luego, podrás disfrutar del segundo banquete con tranquilidad». La idea le pareció perfecta. Sin demoras, ordenó levantar la estructura en su patio. La madera fue traída de inmediato. Martillos y sogas comenzaron a trabajar en la oscuridad de la noche. Amán no sabía que al levantar ese instrumento de muerte, estaba clavando los primeros clavos de su propia ruina. Aquella noche, el palacio estaba en silencio, pero en los aposentos del rey, la quietud no traía descanso. Asuero giraba de un lado al otro en su lecho real, incapaz de encontrar sosiego. Las sábanas, por más suaves que fueran, no lograban calmar la inquietud que le roía el pensamiento. Sin razón aparente, algo lo mantenía en vela. Ordenó traer músicos, pero sus melodías no aliviaron su espíritu. Finalmente dio una instrucción poco común. «Traed el libro de los recuerdos del reino. Quiero oír lo que se ha escrito sobre los días pasados».
Un escriba fue convocado. Se sentó frente al monarca con un tomo antiguo entre las manos. Comenzó a leer en voz baja pasajes de batallas, alianzas, decisiones, hasta que una entrada llamó la atención del rey. Era el relato de un complot contra su vida, descubierto por un hombre llamado Mardoqueo. Aquel día había sido salvado sin siquiera saber quién había intervenido a su favor. Asuero frunció el ceño. ¿Qué se hizo para agradecerle? El lector revisó el texto, luego levantó la vista. Nada, Majestad, ningún reconocimiento fue dado. El rey se incorporó. Algo se movió dentro de él. Esa omisión debía ser corregida. Aún era de madrugada, pero ya había tomado una decisión. Sin saberlo, ese insomnio sería el principio de un giro inesperado en toda la historia. Con el amanecer asomando tras las columnas del palacio, el rey seguía de pie.